A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Las agendas de nuestra plataforma avanzan. En el proceso que lleva adelante la Fiscalía Distrital de Pichincha, dos temas importantes que puntualizar. El primero, el reconocimiento de las 49 organizaciones que hacen parte de la misma a toda la labor desplegada durante los últimos meses por parte del doctor Fabián Salazar a la data ex fiscal distrital de Pichincha. Y mencionar a quien ha asumido esas funciones en los últimos días, que estaremos, por supuesto, siendo parte de los denunciantes de lo que hemos denominado el lavallato quiteño, muy al pendiente de cada una de sus actuaciones con esta cercanía, para que efectivamente la ciudad no vuelva a ser defraudada en el orden de las acciones que estamos emprendiendo desde hace 49 meses por la recuperación de la ética pública y la capacidad de que en Quito vuelva a instaurarse el Estado de Derecho. Por otra parte, este próximo 2 de agosto estará lanzándose ya el Pacto Ciudadano por la Convivencia, de lo cual hemos venido conversando durante los últimos 10 meses, en el marco efectivamente de instrumentar lo que será a partir de ese mes la consulta quiteña, una fórmula que establecerá con toda claridad la participación de ustedes en la agenda de construcción que el 14 y 15 de octubre será entregado en un Congreso Iberoamericano Ciudadano de Ciudades, valga la redundancia, denominada lo que hemos venido también marcando desde el inicio de esta pauta en el programa Ciudad Cívica, la Agenda Ciudadana Territorial de Quito. En ese marco, las tres agendas: el tema de la interpelación cívica al actual municipio y alcaldía de Quito, el tema de la construcción del modelo de Ciudad Cívica, que entregará la Agenda Ciudadana Territorial, y el lanzamiento de este Pacto Ciudadano por la Convivencia, que hoy tiene un instrumento concreto, que estará en su barrio, en su casa, en sus espacios comunitarios, consultándoles en la línea de construir esa agenda denominada Consulta Quiteña. Pero uno de los aspectos fundamentales que hemos venido analizando es que Quito, en el marco de la última década, ha perdido su referenciación y el marco de lo que significa ser capital de la República. En primer lugar, en la administración anterior, dado el proyecto político que emanaba en ese momento, fue entregada a Carondelet todas las capacidades decisorias respecto de lo que es el municipio de Quito. La continuidad de aquello, bajo el espíritu de la improvisación, la absoluta negligencia y hoy la indagación de casos de corrupción, han hecho por supuesto más precaria esa situación de que Quito sea el referente nacional e internacional como capital de la República. Por eso desde la plataforma Somos Ciudadanos, con la posibilidad concreta incluso de interlocución de las 89 organizaciones del Frente Somos Ecuador, se presentó en el mes de marzo de este año la propuesta Nuevo Consenso Territorial, que tiene dos objetivos principales. El primero, la capacidad justamente de recuperar la autonomía y descentralización de los GATS, denominados gobiernos autónomos descentralizados, que a la data ni autónomos ni descentralizados. Precaria que en esta misma mesa hayamos tenido que señalar que la situación de 83% de los municipios de este país ni siquiera tiene un catastro. Es decir, cuál es la capacidad de sostenibilidad que tienen esos municipios si ni siquiera tienen estas facultades en el orden de la gestión administrativa. Pero también la cooptación de la que fue parte durante el mandato anterior en la pérdida de su independencia. Y en eso un agravante fundamental en la ciudad de Quito. En el marco también de que
los territorios puedan constituirse también como elementos fundamentales de la solución de la crisis social del empleo. Por ello, y para analizar el proyecto Nuevo Consenso Territorial, hoy nos acompañan Susana Solórzano y Viviana Carrera, ambas ex candidatas a la Asamblea Nacional en el último proceso electoral de 2017, con quienes desde la visión de los territorios, en el caso de Susana desde El Oro y en el caso de Viviana desde Tungurahua, es decir, dos polos distintos de referenciación hacia Quito, vamos a auscultar los contenidos en primer lugar del nuevo consenso territorial y en segundo, esa mirada de cómo nos ven a los quiteños y a nuestra ciudad desde las provincias. Con la bienvenida a Susana, a quien queremos en primer lugar consultarle sobre cuál es la visión general de los contenidos del nuevo consenso territorial. Bienvenida. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí hablando con el pueblo quiteño y también con todo el Ecuador sobre los dos ejes fundamentales que tiene el nuevo consenso territorial aquí en el Ecuador. Que el primero es recuperar la gobernabilidad del espacio que se ha perdido en los gobiernos autónomos y descentralizados, ya que en estos últimos 10 años no hemos sido ni autónomos ni descentralizados, sino más bien el patio trasero del gobierno anterior. El segundo eje fundamental que tiene el nuevo consenso territorial del Ecuador es, a base de estos mismos gobiernos autónomos y descentralizados, enfrentar la crisis de empleo que vive el Ecuador, porque nosotros estamos seguros que las respuestas ante la crisis que estamos enfrentando actualmente está en los gobiernos autónomos y descentralizados. Por eso hemos hecho esta propuesta de aprovechar a través de un nuevo modelo asociativo de trabajo todos los recursos que nosotros tenemos amparados obviamente en la Constitución y legalmente en la economía popular y solidaria. En ese marco, el tema de una visión de centralidad, de centralismo, fue el discurso sobre el cual, Viviana, con la bienvenida, se estableció la posibilidad de total control sobre los gobiernos autónomos descentralizados. Si hacemos un análisis de ese mismo discurso a finales de la década de los 90 o del inicio de este siglo, se hablaba de que el centralismo, de que Quito, el concentrador, de que las decisiones se toman allá, y sobre esa base se construyó todo un discurso que terminó cooptando, generando total control sobre los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál es la mirada desde el centro del país? Bienvenida. Muchas gracias. Un privilegio muy grande y muchas gracias, Javier, por la presencia de hoy día. Para nosotros fue en esta parte de lo que todos querían, todo era centralizado, la gente vio diferente. Vio que todo esto, en el momento que centralizaba, la gente no podía dar una opinión. Solo el presidente daba las opciones y todos tenían que seguir lo que él decía. Entonces eso no estaba bien, no miraba, en ningún lado mirábamos bien. ¿Las autoridades en el centro del país tenían las capacidades durante estos 10 años para tomar decisiones en el caso de Ambato, en el caso de Tungurahua? No, siempre se tomaba solo aquí en Quito y no se podía tomar otras decisiones. ¿La sociedad civil cómo miraba ese proceso? Lo miraba mal porque no estaba bien. ¿Cuál es la experiencia? Algo autónomo, teníamos algo que nosotros mismos podamos tomar decisiones y no las tomábamos. ¿Cuál es la experiencia en las organizaciones sociales a ese respecto? ¿Qué decían, qué han marcado? Y ahora que de todas maneras hay una nueva fórmula, al menos gobernativa en el país, ¿cómo están recomponiéndose también desde la sociedad civil en el tema de esta autonomía y esta descentralización? Ahora lo ven diferente porque ya estamos teniendo una autonomía, ya se está descentralizando, ya estamos, cada organización tiene ya su punto de vista y se le está cumpliendo. Susana, si es que tendríamos que echar una mirada directamente a la aplicación de lo que es esto del modelo asociativo de trabajo. En Quito tenemos un problema concreto de cerca del 9.76% de personas en el desempleo. Y si uno mira la deserción laboral, es decir, las personas que no tienen en este minuto un vínculo laboral concreto, es decir, un contrato de trabajo, llega al 70%. Situación parecida debe estar viviendo Machala y la provincia del Oro. Hablaste del modelo asociativo de trabajo. ¿Cómo está la situación del trabajo autónomo en el territorio, en la provincia del Oro? En realidad, cada paso que das tú te ves con personas que necesitan un empleo y que necesitan trabajo. Cada vez hay menos trabajo
ha habido menos trabajo. Lo que pasa en la provincia del Oro está siendo muy grave últimamente porque se han olvidado de generar empleo, de fomentar empleo, y no quiero hablar un poquito de los gobiernos que nosotros tenemos sobre todo en la provincia del Oro, que se ha despreocupado totalmente del empleo y se ha dedicado a no hacer nada. En esa línea, una posibilidad concreta que nosotros hemos evaluado es que no existe, por ejemplo, para los trabajadores públicos tienes la LOSEP, la Ley Orgánica del Servicio Público. Así es. Y el Código del Trabajo. Para los trabajadores privados que tienen la suerte de contar con un empleo, está el Código del Trabajo. Pero los trabajadores autónomos que pasan desde el señor de la tienda hasta los promotores inmobiliarios no tienen una relación, un régimen laboral. No hay LOSEP, obviamente, y obviamente el Código del Trabajo tampoco les ampara. Esa gravedad hace que empleadores y trabajadores ni siquiera tengan el acceso a lo que es seguridad social. A eso es lo que se intenta, esa necesidad, esa falencia es lo que intenta solucionar el modelo asociativo de trabajo. Así es. Como ya lo mencioné antes, nosotros en todos los 10 años que tuvimos, se fomentó el odio a la persona emprendedora, a la persona que más o menos podía hacer algo de dinero. Al tener su buen negocio, su buen emprendimiento, sus inversiones, se le generó un tipo de odio y se le cerró las puertas para poder hacer convenios que beneficien no solamente al empleador, sino también a los trabajadores, porque si el empleador no está bien, los trabajadores no están bien. Es por eso que el nuevo modelo asociativo de trabajo, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece que se haga un pacto, un convenio público, privado y comunitario, que se use a las personas mismo que no tienen trabajo, al pueblo que necesita, para poder sacar adelante y para poder afrontar la crisis que estamos teniendo. Eso es lo que está ofreciendo el nuevo modelo asociativo de trabajo. Y con una realidad en cada uno de los territorios. Por supuesto, es que cada territorio es diferente y tiene muchas y diversas realidades. Desde un espacio de personas, desde un grupo humano que podría ser más sensible, incluso el modelo asociativo de trabajo, según lo que hemos podido investigar, está planteando el hecho de tener también capacidades de estímulo y ciertos niveles de protección, por ejemplo, a las madres jefas de hogar, incluso con posibilidades concretas de que la vinculación de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo los municipios, puedan, para quienes son dueñas de predios, hasta provocar un tema de hasta el 25% de exenciones del orden tributario. El tema, desde esa visión, un poco desde la perspectiva de género, es mucho más grave la situación de las mujeres emprendedoras cuando no tienen un modelo asociativo como este para proteger sus derechos laborales. Por supuesto. Si una mujer que ya la tiene difícil, porque aparte de trabajar, de sacar adelante a su familia, sus hijos, tiene tantas cosas, tiene impedimentos y no tiene ayudas para poder salir adelante, se va a ver afectada, obviamente. ¿Cómo le ven desde la visión de la idiosincrasia, incluso que nos hace parte en la serranía y en la centralidad, esa línea de falencias, las mujeres en el centro del país, Viviana? Realmente hemos sido golpeados, tanto las mujeres, los jóvenes, los niños, las personas de la tercera edad, los discapacitados. Hemos sido golpeados porque no tenemos el conocimiento de los derechos que tenemos como seres humanos. Y el hecho de ser seres humanos, nosotros ya tenemos esos derechos. Y eso es lo que nos falta a nosotros, que nos expliquen cuáles son los derechos que tenemos. Y por eso es lo que nos han eliminado y no hemos tenido una capacitación que vengan a la provincia y nos indiquen los derechos que tenemos. Pero existen servicios gubernamentales relacionados con el tema de la capacitación, ¿no llegan? No llega. ¿Y las razones? No hay los capacitadores. Yo cuando estuve como candidata pedí estas capacitaciones para que nos den estos derechos y poder impartir a la gente y la gente se dé cuenta lo que realmente nos hace falta. El trabajo autónomo y especialmente el trabajo de la mujer, con esa línea de autonomía, ¿cómo está la situación en Ambato y en Tungurahua? En la mujer es lo mismo, tenemos el mismo problema, porque como somos mujeres no tenemos los mismos campos abiertos que tiene un hombre, pero darnos cuenta que tanto las mujeres hoy en día podemos hacer mejores cosas y estamos capaces de hacer mejores cosas de las que ya hacen los hombres. ¿Una capacitación con perspectiva de género? Yo creo que género entre las mujeres y los hombres somos iguales. Sería para los dos.
una capacitación. Una fórmula de protección que, por ejemplo, llegue de manera más concreta al tema de, por ejemplo, el tema relacionado con la facultad de estas exenciones para mujeres jefas de hogar. ¿En la provincia sería un tema exitoso o no? Sí, ¿Por qué sería razón? muy exitoso. Porque las mujeres, con este problema que hemos vivido con el tema machista de los hombres y tanta cosa, las mujeres todavía tenemos eso en la cabeza. Entonces sería muy bueno darnos una capacitación para darnos cuenta de lo que nosotros somos capaces y podemos hacer. ¿Cómo evaluaría ahora, en este momento que usted me habla de falencias del tema de la capacidad gubernamental y estatal de llegar a la formación en la provincia, en el centro del país, la labor y la gestión del SECAP, del Servicio Ecuatoriano de Capacitación? Exacto. En el SECAP debería haber otras, no solo lo que tienen ahora, tienen los mismos proyectos de siempre, las mismas materias, y debería haber más proyectos, beneficiando también a la mujer. ¿Cuáles serían los temas prioritarios? Como pudiera ser como de enfermería para mujeres, tratar más temas de mujeres, manualidades, cosas que puedan realizar también las mujeres. Frente a lo que señala Viviana, el tema del servicio, de recuperar la capacidad de gestión para que sea mucho más eficiente el tema de la capacitación a nivel de los territorios, Susana. Bueno, no concuerdo tanto en que la mujer ha sido totalmente atacada en estos últimos momentos por la falta de que el machismo, que no. Hoy en día las mujeres, puedes darte cuenta que tenemos muchos más derechos que los hombres. Nosotras nos quedamos con los niños, hay más ofertas laborales para mujeres que para hombres. Yo me he dado cuenta de esto últimamente en lo que hemos venido viviendo a lo largo de lo que hemos recorrido en los territorios, más que todo en mi provincia del Oro. Lo que sí sucede lo malo es que cuando ya llegamos a una edad, que ya las mujeres llegan a una edad de que ya tienen 30, 40 años, ya nos cierran las puertas a las mujeres. Y quedamos a un lado y solo entran las mujeres que son jóvenes. Y seguimos viviendo en eso. Bueno, en ese aspecto no lo he investigado, no he visto tanto así, pero en cierta parte sí tienes razón, porque la mayoría de mujeres desempleadas son mujeres de más de 40 años. De más de 40 años ya son desempleadas y tienen que dedicarse al emprendimiento. Lo que debería de hacer el Servicio Ecuatoriano de Capacitación es implementar y fomentar más cursos que ayuden al emprendimiento de la mujer, para que no solo la mujer, vamos a hablar del hombre, del joven, para que todos los que quieran emprender puedan hacerlo a través de estos cursos gratuitos, pagados, como se den, pero que haya fomentación del emprendimiento, porque en el emprendimiento está la base total que nosotros necesitamos para salir adelante como ecuatorianos. Y si se nos ayuda como ecuatorianos, como emprendedores, a través de la empresa pública y de la empresa privada, vamos a poder desarrollarnos muchísimo mejor en todos los ámbitos necesarios. Y es que en ese punto, Viviana, también el tema de esa posible línea de discriminación, tanto por edad o por el tema de género o por el tema de el estrato al que se pertenece en materia socioeconómica, también está dado por un tema de la calificación, está dado por un tema de la cualificación respecto a las competencias y destrezas laborales. Es decir, en este momento hay una desconexión tanto de la educación formal, le hace la universitaria, etcétera, con respecto a las realidades de matrices productivas. Tanto se habló de eso, del cambio durante 10 años y nunca se produjo. Y entonces el tema también de la recuperación de un tema técnico, el tema de las competencias laborales en los territorios, no creo que esté únicamente orientado al tema de capacitación per se. Es decir, esto de llevar adelante la acreditación a un curso y llegar hasta un diploma, sino la certificación en materia de competencias. Y en eso sí creo que es un tema importante, en donde también podría actuar el propio SECAB y el Ministerio de Trabajo y el gobierno en su conjunto. Así es. Sí, la realidad es que no solamente han sido golpeadas las mujeres, sino también los jóvenes, porque si te das cuenta que cuando ya salen, se gradúan, necesitan un curso que debería darle el SECAB y tener una fuente para poder trabajar, porque como no tienen experiencia, no le dan trabajo. Las personas discapacitadas también tienen. Hay en otros países, ellos sí llegan a tener buenos trabajos, y aquí sí les hacen a un lado. Si uno tendría que detallar las labores comerciales en la que es la principal actividad del centro del país, el tema comercial y en segundo lugar el tema industrial.
existen, por ejemplo, recursos humanos. Yo en ese momento voy a poner el ejemplo así de claro. Quiero emprender en el centro del país. Y tengo el capital, tengo las posibilidades de crédito, pero ¿tengo el recurso humano para trabajar ahí? ¿O no? Eso es lo que hace falta. Y el recurso humano calificado, sobre todo. Exacto. Y si eso hace falta, ¿por qué no existe el recurso humano calificado? Es la pregunta. Bueno, en mi provincia es la linda tierra de las flores y de las frutas. Tiene todo para producir. Tenemos flores, las mejores flores que podemos nosotros hacer perfumes y exportar en vez de traernos de otro país. Tenemos frutas que igual podemos hacer, yo qué sé, mermeladas y también mandar a otro país. Nosotros traemos de otro país. Darle un valor agregado. Darle un valor agregado a todo lo que nosotros tenemos, exacto. Incluso lo que necesitamos hacer también son centros de acopio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos verduras, tenemos de todo y se está perdiendo los campos porque ya los jóvenes están yéndose de los campos a la ciudad y dejando abandonado todo esto. Porque nosotros, cuando ellos tienen este producto, salen a vender a los intermediarios, compran al más bajo precio y ellos venden a un precio más elevado. Entonces nosotros estamos perdiendo y por eso es lo que están abandonando los campos y hasta que un día se va a eliminar todo eso. Esto, Javier, es un problema que se viene dando alrededor de toda Latinoamérica. Lo que pasa es que en estos últimos 20 años a nosotros nos han capacitado para la era industrial, pero ya no para la nueva era digital que estamos viviendo, para todo lo nuevo, las tecnologías y todo lo que estamos ahora viviendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya nosotros, digamos, yo no me considero tan adulta, ¿no? Tengo 26 años, estamos capacitados desde el colegio. ¿Para qué? Para ser empleados, para ser secretaria, y estos son muchos de los cursos que hay en el SECAP, que secretaria, sí, que esto, que el otro. No, capacítennos para cosas que nos vayan a servir, como por ejemplo, darle un valor agregado a los productos, como las frutas, como las flores. No podemos seguir exportando, mandando a otros países las flores y que ellos nos regresen las mismas flores, pero ya convertidas bien bonitas, en un adornito, ¿cómo son estas nuevas flores que han salido eternizadas? ¿Por qué no las hacemos aquí? Y sobre todo en territorios como en el Oro, en donde hay un puerto, ¿no? Entonces, en esa lógica, por ejemplo, las capacidades relacionadas con una materia de calificación, que no solamente se trata de capacitación, sino de formación. Por ejemplo, en estas destrezas ahora en el orden digital, es mucho más importante en el marco de lugares como el Oro, en donde el recurso humano tiene que estar calificado para esa perspectiva de la comercialización y la exportación de nuestros productos al país, ¿o no? Tenemos un puerto maravilloso donde pueden llegar demasiados barcos para poder llevar ya el producto con el valor agregado, como por ejemplo nosotros tenemos el banano. Ya dejemos de enviar banano, eso es algo que yo lo repetía muchísimo en el Oro. Dejemos de enviar banano, enviemos la compota de banano. ¿Pero para qué? ¿Pero qué necesitamos para eso? Necesitamos un parque industrializado en el Oro, que no hay, que debería haber existido hace años, hace siquiera unos 30 años, y no hay. Y aún no veo a alguien que apoye ese proyecto y que lo haga realidad, que diga, bueno, se va a hacer y lo vamos a hacer. No lo hay. Es algo que nos hace falta en nuestra provincia y necesitamos representantes que de verdad digan, bueno, vamos a hacer algo para convertir al Oro en una potencia industrializada, que es lo que debería hacer. Tenemos un puerto, lo tenemos todo para poderlo hacer. Porque Ecuador es lo más rico que tenemos. Ecuador es un país bien rico. Igual en Tungurahua tenemos los girasoles para hacer el aceite de girasol y todo, y no hacemos. No, solo mandan los girasoles. Pero hay un punto importante que toca Susana, el rol de los gobiernos autónomos descentralizados. Si uno piensa únicamente en el tema de la posibilidad del Ministerio de Trabajo, del SECAP, del MIPRO, de las entidades del orden gubernamental, para procesos como el de calificación, el de recalificación, el de cualificación, el de destrezas, y los gobiernos autónomos descentralizados, se supone que además son gobiernos de cercanía. Y que en el marco no únicamente se trata de pensar en gobiernos locales que sean proveedores de alcantarillado, agua potable y los 112 servicios que cualquier ciudad del mundo debe ofrecer. Es posible, por ejemplo, que estos espacios de capacitación conveniados, por ejemplo, con SECAP, con Ministerio, MIPRO y el CETEC, etcétera, etcétera, puedan aplicarse de manera más clara a través de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Podría ser el caso en el centro del país. Sí.
¿De qué manera? Podría, con la ayuda de dar unos proyectos, depende de la provincia. Uh-huh. En el caso de los... ¿sería factible, existiría la apertura, la capacidad técnica de prefectura, municipios en Tungurahua? Sí, pero sacando unos buenos prefectos. Es decir, que tenemos que esperar a las elecciones. Una posibilidad de planificar el SECAP, planificar de esa manera el tema de la propia gestión del Ministerio de Trabajo para incorporar a los gobiernos autónomos descentralizados en la posibilidad de la actuación de esta capacitación, de esta cualificación. Bueno, lo que se debería hacer es que todas las personas que ya están capacitadas puedan tener, como decir, una base de datos que les sirva a las personas emprendedoras que necesitan gente capacitada para A o B cosa, digamos, en el tema de las flores, gente capacitada en ese tema, en el tema del banano, en la agricultura, gente capacitada en ese tema, certificada, que les pueda servir a los empleadores en ese aspecto, ¿no? En el capítulo de Desarrollo Económico Territorial del modelo de gestión Ciudad Cívica, el proyecto internacional que está balizado por el Observatorio Internacional de Democracia Participativa y por el proyecto Euro-Latinoamericano de Ciudades, el proyecto ALAS, hablan perfectamente de la posibilidad de establecer con toda claridad cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados de nuevo tipo. En ese marco, evidentemente ya no se trata únicamente de la provisión de servicios relacionados con lo que son elementos fundamentales y tradicionales, acometiendo directamente las necesidades, el tema del alcantarillado, agua potable, todos los elementos que tienen que ver con tarifas, sino principalmente convertirse en un ente regulador, administrador, que permita las capacidades como estas. Las de la línea del trabajo autónomo, la línea del trabajo de emprendimiento, las capacidades de también ser partícipe de la relación entre obrero-patronal en los propios territorios, marcando cada quien su diversidad. Por eso es tan importante el tema de la posibilidad de tener, como señalaba Viviana, referentes concretos que estén al frente de esos gobiernos, valga ahí la redundancia, de esos gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de Quito, la situación es mucho más concreta y mucho más evidente cuando efectivamente la crisis de negligencia provocó que no tengamos experiencias como la que en el año 2000 condujeron a que durante esa crisis la capacidad del elemento, del instrumento cogestión, es decir, para la infraestructura en los barrios y la participación comunitaria, haya generado empleos. La crisis social y sistémica que hemos vivido durante estos últimos 3 años pudo haber tenido una respuesta desde la ciudad de Quito. Pudo haber tenido si es que hubiéramos contado con un gobierno local con esas capacidades y no estaríamos en el marco de la línea del estado de corrupción que hoy está siendo indagado por la Administración de Justicia. Y los 4.100 millones de dólares que hemos señalado desde el Índice de Crecimiento Sostenible del Centro de Observación Ciudadana que estuvo en perjuicio de las condiciones de vida de la gente, con estas posibilidades de 7.000 millones de dólares que están siendo indagados por la Administración y por la propia Contraloría, hechos de los cuales vamos a seguir informándoles semana a semana. Hoy, 2 figuras jóvenes, 2 ex candidatas a la Asamblea Nacional por la provincia del Tungurahua y por la provincia del Oro respectivamente, nos han contado ¿cuáles son sus perspectivas respecto de esta discusión que estamos llevando adelante en el orden nacional a través del Frente Somos Ecuador, relacionado con el nuevo consenso territorial? Les agradecemos la presencia de ellas y a ustedes decirles que aquí vamos a estar, a pesar y reitero de que a algunos no les guste, todas las semanas construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.